Bienvenidos a bordo. Una noche más, no. Estamos en noches calientes, digamos. No sé si como la gente utiliza ese término para expresar estas cuestiones, pero tenemos más detenidos, tenemos más escándalos, tenemos situaciones de algunos empresarios todavía no convocados por la justicia, que van a dar más que hablar. Tenemos arrepentidos. Tuvimos hoy uno esta mañana, el primo del presidente, que rompió las puertas de Comodoro Pi a las 6 de la mañana para arrepentirse antes que su subalterno. Los dos, después de arrepentirse, fueron puestos en libertad. Me estoy refiriendo a Ángelo Calcaterra. También se arrepintió, como ustedes ya saben, un profesor de Derecho, abogado, todos con el mismo coaching, todos con el mismo argumento jurídico, y los que vienen a futuro en materia empresaria creo que van a hacer lo mismo. Lo que no sabemos qué van a decir, por ejemplo, el juez Ollarvide, porque no tendría la misma responsabilidad económica, y seguramente nadie sabe que él haya hecho aportes para la campaña de Cristina, más allá de que Cristina siempre lo tenía en cuenta. Y tenemos el lunes próximo lo de Cristina. Con lo de Calcaterra de hoy me detengo un instante, por dos razones. Si bien todo esto en alguna medida parece apuntar a Cristina de Kirchner, también se está llevando parte de la responsabilidad el propio presidente, al menos mediáticamente. ¿Por qué? Y porque en el exterior no solo hablan de Cristina, los posibles desfalcos que ha habido en la Argentina, las estafas, la corruptela, la mordida, la coima, sino también hablan de que está involucrado, o que estaba involucrado el primo del presidente. Primo que, como ustedes saben, heredó una empresa del presidente, que durante el mandato de Macri fue ampliada el favor económico que se le hacía para poder continuar, por ejemplo, con el soterramiento del Sarmiento. Se lo agrandaron en forma casi extraordinaria, pero no lo firmó Macri, curiosamente, lo firmó Gabriela Michetti. Todo esto está producido por una persona, alguien que en una época fue sargento y luego fue chofer. Un chofer muy cuidadoso que anotaba, por lo menos en un cuaderno, cuestiones importantes, que son las que han desatado todo este proceso. Inicialmente uno tiende a pensar, ¿un chofer puede hacer esto? Yo les propongo que veamos un capítulo de un film pasatista, bastante exitoso, ya que tuvo dos experiencias cinematográficas, una, no sé, en la década del 70, otra hace poco tiempo, de un film que se llama Sabrina, de una chica que trabaja o que es hija de un chofer que vive en la casa de unos millonarios. Hay toda una historia de amor ahí, pero es muy interesante el proceso de cuando la chica, luego de ir a París, vuelve, y aparte de las cuestiones amorosas, habla con el padre sobre su situación económica. Veámoslo porque es casi un anticipo cinematográfico de algo de lo que le pasa a este chofer centeno que lo tuvimos tanto tiempo sirviendo para el kirchnerismo, en particular para Barata y Julio De Vido, pero luego para el resto de la administración kirchnerista, porque hasta hace menos de una semana trabajaba en una municipalidad, de la cual el señor Musi lo despidió rápidamente. Veamos este trozo del film. When your mother and I first came here, she cooked, I drove, and we had no expenses. After a couple of years, we had $15,000. I was driving Mr. Larrabee Sr. at the time. He never closed the window between us. He transacted a lot of business on the daily commute, and I paid attention. When he bought, I bought. When he sold, I sold. Dad, are you telling me you have $1 million? No. A little over 2 million. La mención, creo que algo tiene que ver con las debilidades de los choferes. En este caso, este chofer avanzó mucho más.
nos dejó esta especie de testimonio que está planteando en alguna medida cierto gatopardismo ahora. Porque al margen de las derivaciones, de lo que vaya a decir Barata, que se va convirtiendo en la figura clave de todo este proceso, ya que Barata parece que lo hizo todo, el tema es que Barata seguramente va a ser la de los empresarios. Va a decir que le dio la plata a Néstor Kirchner, quizá, o al secretario de Kirchner, Muñoz, que a su vez, como secretario, consiguió montar una gran cantidad de departamentos, inversiones millonarias en Miami. Pero lo cierto es que hay como una decepción, porque van, se arrepienten, dicen que pusieron plata y después se van a la calle. Obviamente uno no está para detener gente, pero realmente todo esto que se ha anunciado como una cuestión de distracción de los fondos de los contribuyentes por los sobreprecios, por la miseria de los funcionarios que cobraban al respecto, está quedando como todos en libertad. Ya tuvimos, acá están haciendo la diferencia entre aportes y coimas. No son coimas, a pesar de que ellos seguramente en esas fechas tenían obras realizando con el gobierno. Son aportes a la campaña por una especie de esfuerzo que le reclamaba el gobierno de Cristina. Yo ya vi un caso parecido a este, que fue el del Banco Nación, en la época de Menem. Ustedes deben recordarlo. Una combinación de funcionarios del Banco Nación con la empresa IBM. Ahí, en lugar de aportes, parece que los que se recibían eran dádivas. Y en este tema quedan cuestiones pendientes, porque en principio no hay forma de descubrir dónde fue la plata. Todos medianamente escuchamos, atendimos que, bueno, a Néstor Kirchner no le gustaban los bancos, no quería mandar plata al exterior por su pésima experiencia con los fondos de Santa Cruz, donde había perdido mucha plata. Pero lo cierto es que, como a él le importaba lo físico, todos sabemos que lo físico, o por lo menos se mencionaba, se juntaba y luego se enviaba a Santa Cruz. La plata está enterrada, dice alguien que siguió esta historia, que es Álvaro de la Madrid, pero nadie sabe dónde está enterrada. Y tampoco sabemos, como en el caso, por ejemplo, de esa investigación que hubo sobre la FIFA, en la cual cayó un argentino, el señor Bursaco, al cual le iban a dar 400 años de prisión, pero después, como contó, fue un arrepentido en serio, dijo quiénes lo mandaban, con quiénes negociaba, en qué participaba, pidió perdón, se arrepintió y además puso plata. Devolvió de lo que serían los sobreprecios. Y creo que pusieron o juntaron una fortuna. Esto no ocurre en la Argentina. Los sobreprecios fueron sobreprecios, nadie va a devolver nada. Esto es parte de la realidad. Del mismo modo que la otra realidad es que hay un sistema por el cual un arrepentido en Brasil puede arreglar su condena con el fiscal. Pero en la Argentina, lo cual es un trámite, digamos, medianamente rápido y soluciona muchas cuestiones. Por la ley argentina del arrepentido, que ahora se está viendo no es para nada buena, los que deciden el tema de la condena es el tribunal oral. Y el tribunal oral con el imputado van a pasar años antes de que se tome una decisión. Les comento que tiene efectos económicos todo este proceso. ¿Por qué razón? Porque en principio se han desmoronado todos los sistemas estos de participación pública y privada, las PPP. Licitaciones que se hicieron en los últimos meses, no en los últimos meses, hace apenas un mes, adjudicando obras, por ejemplo peajes,
Esas obras eran importantes para el gobierno debido a que iban a mover un poco el mercado de la construcción, iban a motivar empleo. Estaban todos bastante contentos, ya que la Argentina está atravesando un momento de caída de actividad. Esto era una forma por la cual el Estado impulsaba esta actividad que ahora se contiene, se frena y nadie sabe si va a continuar. Porque muchos de los que participan en estas PPP están involucrados en este afer de los cuadernos. Y los que no están involucrados temen aparecer. ¿Quieren nombres? Ustedes están viendo casi todos los días todo esto, así que no vale la pena. Sí vamos a analizar brevemente o a mencionar este sistema, que no es un sistema nuevo en la Argentina, que alcanzó una plenitud fenomenal con el kirchnerismo, pero que no es nuevo y que tampoco es nacional y popular como el dulce de leche. Ya, por ejemplo, vean ustedes lo que ha pasado en Brasil con el tema del lavallato. Veamos un testimonio cinematográfico, en todo caso televisivo, sobre lo que es el sistema. Veamos cómo ocurrió en Brasil. Son los fractales, los fractales. Los fractales. Beta siempre está con eso. El mecanismo tiene el mismo patrón de los fractales. Es algo infinito, infinito. Modo de funcionamiento que se autoalimenta y extermina lo que no pertenece ahí. El poder económico y los funcionarios públicos actúan juntos. Los políticos nombran a los directores, que dan las obras a los contratistas, siempre los mismos. Sobrefacturan esas obras y devuelven una parte del presupuesto a los políticos y a los directores en forma de soborno. Es un sistema que se automantiene. ¿Entiendes? No tiene ideología. No es de derecha o de izquierda. Quien esté en el poder hace girar la rueda. Es un patrón. Un mecanismo que eligió a los presidentes, a todos los presidentes hasta hoy. Quien no se adhiere, no sale adelante. Esto es el mecanismo para los brasileños, un sistema. En la Argentina, les insisto, venía desde hace mucho tiempo. Se multiplicó seguramente en la administración Kirchner, porque hasta ahora de las denuncias que hemos visto y no se escandalizan, estamos viendo nada más que una parte. Por ejemplo, del sistema de obras públicas. Nos falta conocer algún chofer que cuente lo que era el gobierno con los laboratorios, el gobierno con el gas, el gobierno con otro tipo de actividades en las cuales el gobierno tenía responsabilidad y por el cual, si encontráramos los choferes, descubriríamos también que ahí hubo mordidas, coimas, aportes, algunos obligados. Todo esto en la Argentina se escandaliza ahora con esto del chofer, la publicación del diario La Nación, pero debo recordar que los argentinos no quisimos ver o no quisieron ver la gran parte de los argentinos, porque hubo un señor que ya murió, un periodista de Santa Cruz que se llamaba Daniel Gatti. Él escribió un libro que se llamaba El dueño del feudo, concretamente sobre las actividades de Néstor Kirchner, libro que en la Argentina no se podía vender, porque las librerías lo guardaban, también por temor a tener algún tipo de sanción. Ese fue el principio de algo. Hubo otros episodios, porque vino el caso Skanska. Hubo también algún juez que en algún momento trató de investigar el enriquecimiento ilícito del señor Kirchner, del matrimonio, que tuvo un mal final, porque después lo involucraron en una cuestión del tema de la AMIA y ahí perdió Galeano. Y también en su momento perdió el fiscal que debía apelar esa cuestión, que era el fiscal Tayano. Justo el día que tenía que apelar, le secuestraron al hijo.
Me acuerdo que en ámbito financiero sacamos un suplemento sobre otra cuestión de la época, que fue un intento de quitarse plata con un sector del Congreso por el caso Mendocino Greco. Se logró en ese momento parar la cuestión, después hubo una investigación de la justicia, purgaron responsabilidades algunos funcionarios de menor cuantía, pero ya estaba todo ahí desarrollado. Estuvo el libro de Jorge Asís, el de la marroquinería, que aludía a los bolsos. Estuvo también la denuncia de Roberto Lavagna, delante del señor Rollo, hombre importante en la Cámara de la Construcción, cuando dijo que la Cámara de la Construcción estaba cartelizada. Y estaba cartelizada con el gobierno, con el presidente al cual Lavagna servía. Hablando de eso, me parece que también Rollo va a entrar ahora en todo este proceso de convocatorias judiciales. Pero bueno, lo cierto es que este sistema está de antes. Inclusive hay que buscar el origen de quienes deciden los proyectos, los que deciden las prioridades de lo que debe hacer la Argentina. Por ejemplo, la idea de poner 18 subsuelos debajo del obelisco. ¿Es lo que más requiere la Argentina? No lo sé, es una discusión. ¿La Argentina requería una mega obra como el soterramiento del Sarmiento o hay infinidad de obras que están paradas o que no se han hecho? O las usinas del sur, en las cuales puso tanto empeño Néstor Kirchner y por el cual uno de ellos está detenido. En fin, es para ver infinidad de historia, del mismo modo para revisar qué es lo que pasa con las facturas truchas que han cubierto en alguna medida, formalmente, muchas de estas penurias, que casi nadie quiere saberlas, o pocos la quieren contar. Calcaterra va a tener que declarar de vuelta, no por esta causa, sino un par de días después de Cristina, por la causa Odebrecht. Ahí por ahí tiene otro problema adicional el primo del presidente. Termino acá porque tenemos invitados que nos van a iluminar mucho mejor sobre esto y cuestiones también de tipo jurídico que son fundamentales. Vamos a tener a Daniel Sapsay y a Pablo Tonelli. Sapsay, un especialista, un hombre interesado particularmente en todo el tema de transparencia. Y Pablo Tonelli, un diputado que integra el Consejo de la Magistratura. A ellos vamos a preguntarles realmente si la justicia está procediendo como corresponde. La justicia, como ustedes saben, tuvo que incluir un nuevo fiscal en todo esto, que es el fiscal Rívolo, porque no alcanza con Stornelli. 2 o 3 datos que todavía ustedes por ahí no han visto en los diarios. 1, el Papa está tratando de canonizar a quien fuera Monseñor Pironio, alguien que durante muchos años se dijo que podía ser el primer argentino Papa y no fue, lo fue Francisco. El Papa, el actual Francisco, ya mandó avisar que no tiene más rosarios para regalar a raíz de todo el proceso de corrupción que hay en la Argentina. Obviamente esto es un chiste. Les sugiero ir a comer a un asado a la Ruta 3, pasando Monte. Ahí hay una estancia que de repente puede provocar algún tipo de interés público, por lo menos sus propietarios. Y por último, algo que habitualmente no menciono ni me ocupo, que son las cuestiones externas, pero a raíz del atentado, presunto atentado o no contra Maduro, les recuerdo que se originó en un dron o en varios drones. La Argentina del tema de los drones parece ignorarlo todo. Hay un proyecto de ley que alguna vez se va a tratar, pero digamos que es una arma que puede provocar atentados de estas características. Y aquí me detengo brevemente para hacer 3 o 4 menciones sobre el estado de Venezuela. Las estaciones de servicio no tienen más empleados porque no se pueden pagar. La gente va y se sirve la nafta sola y además en general no la paga. Un policía gana $3 por mes. Imagínense los temas de inseguridad
que hay en la Argentina, en Venezuela. El salario mínimo de una persona por mes significa que con ese dinero se puede comprar una gaseosa y una hamburguesa. La situación económica de las empresas es intolerable. Hasta está en proceso de quiebra McDonald's. La inflación es del 1.000.000%. Las tarjetas de crédito, cuando pasan de $10 el uso, hay que pasarlas de vuelta. Es verdaderamente aterrador, penoso y además es una población totalmente sometida. Ya no es un tema solo de libertad, es un problema de hambre y de enfermedad. En un minuto vamos a empezar entonces con Sapsay y con Tonelli. Después vamos a ver qué pasa con la economía argentina y cómo afectan todos estos episodios, porque no son gratuitos, como tampoco eran gratuitas las coimas o los aportes con Orlando Ferreres. Y por último, vamos a cerrar con una visión general de todo este proceso, con alguien que nos puede alumbrar sobre qué es lo que nos pasa, qué es lo que está pasando y qué es lo que va a pasar, Sergio Berestein. Para entrar en tema con Tonelli y con Sapsay, antes que nada quiero que ustedes me digan en 3 líneas, 4, qué es lo que han visto, qué los sorprende de esto, porque para la gente, por lo menos para mí, es verdaderamente insólito que un caso funcione como está funcionando esta especie de investigación a partir de un chofer y a partir de un señor que vendía billetes de lotería, que es la clave de todo este proceso, que es el señor Barata. Empiezo con Tonelli y lo miro a Sapsay. Creo que lo más sorprendente de todo esto es los detalles que estamos conociendo. Porque en general todos sabíamos o sospechábamos o suponíamos que el gobierno anterior había sido un gobierno en el cual la corrupción había campeado. Sí. Y había habido mucha corrupción. Pero conocer estos detalles de que el expresidente recibía los bolsos él en persona, que la expresidenta también en pijama a veces vestía de otra manera, con esa precisión y con esos detalles, y a lo largo de tanto tiempo, la verdad que es sorprendente y hasta apabullante. Creo que este es lo más sorprendente del caso. ¿Vos? Para mí lo sorprendente es que es la primera vez que veo que se están deteniendo a políticos y empresarios, ¿no? Este eslabón, el de los empresarios, nunca se había tocado prácticamente, porque Báez en realidad no era un empresario, era un cajero de banco, así que acá encontramos peces gordos. Y de alguna manera cierra el universo de la coima. Parecía hasta ahora que era un Perdón, vos estás usando la palabra coima como casi todo el mundo, pero resulta que los empresarios usan la palabra aportes. Claro, pero ellos se defienden. Pero claro, entonces lo que vemos es que no son arrepentidos, son gente que está con una estrategia de defensa. Porque todos estamos hablando de arrepentimiento. En términos técnicos, ellos están sometidos o piden someterse a una ley que regula la figura del arrepentido. No hace falta que estén arrepentidos de verdad y de corazón, como ocurre en la confesión cuando se va ante el sacerdote. Acá lo que hace falta es que quien se dice arrepentido cumpla los requisitos de la ley. Es decir, brinde información que sirva para procesar y eventualmente sancionar a quienes estaban por encima de él en la organización, que esa información se compruebe, etcétera, etcétera. Después, si de corazón están o no arrepentidos, eso no tiene importancia. Ahora, ¿cuántos arrepentidos puede haber? Porque siempre decían que había un primer arrepentido y que después ya no importaba. El primero es como, digamos, un privilegiado, porque se supone que es el que va a aportar la mayor cantidad de información. ¿Por qué digo esto? Porque los que lo sigan tienen que ser útiles a la causa. Y se supone que el primero ya va a decir todo aquello que es de utilidad. Digo, se supone, salvo que aparezca otro que conozca otras cuestiones y que sean cuestiones plausibles, que tengan veracidad y que se puedan comprobar. Y la posibilidad de que los empresarios mientan, ¿qué tipo de castigo tiene? Bueno, dejan de ser arrepentidos. Si se descubre la mentira o si se descubre que están dando cosas parciales, se termina. Esa es, digamos, la gran sanción. No, y hay lo otra que pesa sanción sobre que ellos. Se le puede agravar la pena que le correspondió por el delito primario, claro. Porque, por ejemplo, ellos que dicen que lo único que hacían era aportar
a la campaña de Kirchner. Eso se defiende. Esto formará parte de la investigación. Y eso tendrá que ver con las fechas en que participaron en licitaciones, cuando les daban obras. Que hay que ver los aportes, si eran aportes realmente blancos, porque no cualquier aporte se puede hacer conforme a la ley de partidos políticos. Porque si insiste con eso, algunos... Bueno, sí, ya hemos visto en la campaña del PRO en la provincia de Buenos Aires que pueden, hasta los indigentes pueden aportar. Eso, claro, que es gravísimo. Digo, en este caso puede ser un fenómeno de blanqueo también, del dinero que de dónde viene. ¿Por qué no se sabía? Hay que ver además si en los informes del Frente para la Victoria consta que estos señores dieron aportes para la campaña, o si no fueron otra cosa. Sí, no es cuestión de decir que eran aportes, hay que probarlo. Hay que probarlo. ¿Ustedes coinciden en que el testimonio, la declaración de Barata va a ser lo más importante de todo este proceso? Porque todo converge sobre este señor que antes de ser segundo mano derecha de Devido, era un vendedor de billetes de lotería. Va a ser importante, pero no sé si va a ser la más importante. Yo también le asigno mucha relevancia a las declaraciones de los empresarios. Eso me parece, porque como decía Daniel, es la primera vez que en un proceso de este tipo no solo tenemos a los funcionarios involucrados, sino a los empresarios, a la contraparte. Va a ser la primera vez que empresarios declaren... Lo de que declaran los empresarios, todos igual, todos agarrados, además en algunos casos hasta por el mismo estudio jurídico, con intereses distintos, Roberto, dicen lo mismo, nos extorsionaban para que pusiéramos plata para la campaña. Pero hay que ver entonces quién los extorsionaba, en qué circunstancias, con qué argumentos, con qué amenazas. Hay muchos detalles que hay que conocer. Pero estos son primeras declaraciones, hay que ver qué es lo que dicen en una indagatoria, que ya es distinto. No algunos han tenido indagatoria. Sí, ya ha habido indagatoria. Hoy hubo, pero no conocemos todavía los... No sabemos de los resultados, ¿no? A lo mejor no se pueden dar todavía. Ahora, debe ser tan satisfactorio lo que han declarado porque ninguno ha quedado detenido. Ahora, bueno, acá vamos a otro punto. La prisión preventiva... No, de los que... de los arrepentidos, digamos. La prisión preventiva, digamos que es algo que no es ordinario, no es regular, no puede defender al juez. Pero en principio tiene que ser circunstancias excepcionales. Es decir, si hay peligro de entorpecer la causa o de que se profuguen. Quiero creer que el juez pudo recabar y estar tranquilo de que no va a pasar ni una cosa ni la otra. En ese plano, ustedes que son hombres vinculados al derecho más que a la justicia, bueno, vos con la justicia un poquito más, todo este proceso que iniciaron Stornelli en alguna medida y convalidó Bonadío, con el tema de detener gente, quizá violar la presunción de inocencia, quizá de detener mucha gente simplemente por disponer de unas fotocopias con anotaciones, ¿no les pareció un poquito contrario a esto de, bueno, ahora que vayan a la casa, No, yo no lo veo así. Yo creo que el procedimiento hasta ahora casi que me parece impecable. Habrá que ver cómo sigue, pero acá hay una cosa muy importante que no es común en la Argentina, y es que el juez y el fiscal y sus respectivos equipos guardaron el secreto, tuvieron la información, la trabajaron durante muchos meses, corroboraron que la información fuera veraz, nadie se enteró de esto, y cuando tuvieron elementos suficientes, un buen día fueron y detuvieron a todos los involucrados de manera más o menos simultánea para asegurarse que no hubiera posibilidad de confabulación entre ellos. Yo hasta ahora el procedimiento no solo lo veo bien, sino que lo elogio. Me parece un procedimiento sumamente adecuado. Eso es muy importante para Bonadío, porque vos podés decidir la suerte de él en el Consejo de la Magistratura. Supuesto. Pero en este caso, vamos a ver cómo sigue. Y tampoco esto quiere decir que los jueces argentinos actúen bien en todos los casos. No, bueno, la fama no es esa, precisamente. No, por supuesto, y yo coincido. Tengo una mirada muy crítica sobre el funcionamiento de la justicia. Pero en este caso me parece que el procedimiento ha sido correcto. Ahora, todo converge en apariencia, porque Macri también está llevando la suya, por el caso del primo, por el caso también de Isolux, que en alguna medida, creo que Isolux tiene una obra en la capital federal, pero bueno, independientemente de eso, todo converge sobre el matrimonio Kirchner.
está muerto Néstor, está muerto Muñoz, ese con el cual Néstor le pegaba casi siempre, le hacía bromas, pero además de bromas parece que le confiaba algunos servicios, algunos dinerillos muy íntimos, muy ¿no? fructíferos. ¿Cómo ven ustedes este tema de los fueros y este tema de que verdaderamente ella pueda ser responsable o no, o puede alegar que no sabía lo que hacía su marido? Bueno, pareciera por la prueba que surge, sobre todo de los famosos cuadernos, que dicho de paso tienen valor probatorio porque Centeno ha ratificado que es su puño y letra y que le consta y que ratifica que todo eso es así. Lo que no sabemos cuándo los escribió. Bueno, pero él ratificó todo eso, o sea que ya no se transforma en solo un indicio, sino un elemento de prueba importante. Bueno, de ahí surge todo cuestiones convergentes en lo que hace a la ruta del dinero dentro de la capital y luego a Santa Cruz, que a su vez yo creo que esto va a ser cruzado con otras causas, que muy sorprendentemente tienen derroteros muy parecidos. Ahora, en lo que hace a los fueros, que son inmunidades, la inmunidad de arresto, es lo que dice el artículo 69 de la Constitución. Acá tenemos el siguiente problema. Primero, que la ley de fueros tornó más dificultosa el proceso. ¿Por qué? Porque establece en el primer artículo la necesidad de autorización de la Cámara respectiva para que el juez pueda allanar el domicilio tanto privado como la oficina, como hacerse de la correspondencia y demás papeles privados. Entonces, vos te das cuenta de lo que es eso. Mientras se hace la autorización, sacan todo. O sea que ya el tema es algo burdo. Ahora le van a autorizar esto lo van allanar, a autorizar pero porque total no tiene ninguna consecuencia. Y respecto del otro, por lo que vemos hasta ahora, que son sobre todo las declaraciones de Pichetto, que se habla de la doctrina Pichetto, se habla de sentencia firme. Él además sostiene que la sentencia firme no es solo la justicia ordinaria, sino que la Corte Suprema, que es lo que está pasando por Menem. Gracias a esta doctrina, una persona condenada en 2 causas graves está ahí sentado como senador y tenemos que asistir que él decida en nuestro nombre. Y en este caso, bueno, querías agregar algo. No, porque en relación con esto quería decir que hoy a la tarde hubo una reunión importante en el Senado de los jefes de bloque del Senado y de diputados y de los presidentes de las comisiones de asuntos constitucionales, entre los cuales estaba yo, y en esa reunión se fijó el criterio general que Cambiemos va a aplicar para todos estos casos. Y el criterio que quedó establecido, hay un comunicado que ya debe haber salido, el criterio que quedó establecido es que Cambiemos va a apoyar los desafueros en la medida que exista auto de prisión preventiva no apelado o confirmado por la segunda instancia de la Cámara, y que luego de hecho ese examen del sumario, del mérito del sumario, como dice el artículo 70, no se encuentre ninguna cosa rara. Eso en materia de desafuero. Y en materia de allanamientos, el criterio que establecimos y que quedó plasmado en ese comunicado es que Cambiemos va a autorizar sin mayores requisitos los allanamientos de los domicilios particulares, y que en el caso del despacho del legislador va a requerir los motivos por los cuales el juez lo quiere allanar y va a sugerir o va a pedir que el allanamiento se haga con la presencia de 2 veedores legisladores que lo controlen. Este es el criterio que quedó establecido hoy. Bueno, pero igual ustedes por el momento son minoría en el Senado. Claro. Así pero es posible que va a haber una sesión especial en el Senado que se va a convocar para el próximo jueves al mediodía, a las 12, y todo indica que en esa sesión va a ser autorizado el allanamiento que ha pedido el juez Bonadío. Ahora, digo el antecedente, el precedente en diputados del caso debido, se siguió lo que dice Tonelli. Es decir, y en gran parte instancias de Cambiemos, y se logró, después de un fracaso, se logró que finalmente se aceptase, porque a nivel de la opinión pública yo creo que era algo tan espantoso y de costo político que finalmente se logró. Sería increíble que el Senado tuviese otra doctrina. No, bueno, hasta ahora la tiene. Sí, hasta ahora la tiene. No, pero respecto del allanamiento no. Respecto del allanamiento, hoy por hoy el punto de discusión en el Senado está en relación con el despacho. Pero respecto de los domicilios particulares de la expresidenta, los propios peronistas están dispuestos a aceptar el allanamiento. Pero perdóname, Pablo, a mí lo que me interesa es el desafuero. No tanto la autorización para... Ahora, esa cuestión, en el siglo XXI,
Parece hasta un privilegio, como un título nobiliario. Como se utiliza es un privilegio personal y no algo para proteger la función. En Argentina. Yo defiendo los fueros, creo que son... Bueno, vos sos diputado. No, más allá de eso. Bueno, nosotros que no los tenemos... Los he defendido cuando era profesor como Daniel en la universidad y ni soñaba con ser diputado. Yo creo que son una garantía no tanto para el legislador, sino para quienes lo votan, de que ese legislador va a poder ejercer su mandato y desempeñar su función de modo adecuado y sin interferencias arbitrarias o irrazonables de parte de otros poderes. Ahora, como todas las cosas, cuando los fueros sirven para cometer tropelías, entonces hay que desaforar al legislador porque ya no tiene sentido. Cosa que hicimos con debido. Es decir, la única contrapartida que desde mi punto de vista exige la existencia de los fueros es que cuando hay razones fundadas para que ese legislador deje de serlo y vaya a la justicia a rendir cuentas, la Cámara produzca el desafuero. Como pasó con Debido. Bajo esas condiciones, yo personalmente defiendo los fueros, podríamos discutir. Debido que los abogados de él decían que estaba mal preso, ahora con todo este aparato no va a ser puesto en libertad ni... Pero todos los abogados siempre dicen que sus clientes están mal presos. Que hablando son perseguidos, de los clientes, que el juez está sesgado, ya conocemos todo ese verso, ¿no? Bueno, todos sabemos que en las cárceles es legítima defensa también. Sí, está bien, pero a lo que voy, que uno no se pueda tener como si eso fuera cierto, porque hay interés en la causa, ¿no? ¿Ustedes separan, como algunas personas hacen, entre, digamos, las tropelías inmorales que había hecho Néstor Kirchner, de las que algunos dicen que continuaron con Cristina de Kirchner, o no? ¿Qué delito es delito? Y que ella no sabía... El expresidente, lamentablemente, nunca sabremos si cometió o no delitos, porque no va a ser juzgado, porque al haber fallecido no hay acción penal posible. Ahora, si hubiera cometido delitos, merecería el mismo castigo que quienes ahora aparentemente han sí cometido delitos, ¿no? Ahora, aparentemente, por lo que uno ve, sobre todo de los cuadernos, Cristina sabía muy bien lo que estaba pasando. Y mismo él relata cómo recibía, como decía Pablo, si era en pijama, no en pijama, o sea, hay detalles muy finos. Así que me parece difícil que puedan aducir que ella no sabía. Hay una declaración que está pendiente entre todo este grupo de personas, de empresarios y funcionarios, que me parece que puede ser diferente a la de otros, que tiene que ver con alguien que siempre le tocaban las causas que comprometían al gobierno anterior, que es el caso de Ollarvide. ¿Qué le pueden demandar a Ollarvide? Porque en última instancia él no sé si haría o no aportes, si estaba con cuestiones de coima, pero no parece que por la función que ejercía tuviera algo que ver con ese tipo de actividad. No, puede ser que le quieren que hable porque tiene información. No necesariamente, digamos, es para imputarlo. Es una indagatoria, vamos a ver si eso resulta en un proceso, pero me imagino que Ollarvide sabe mucho, porque él tapó mucho. Por lo pronto surge de los cuadernos que Ollarvide con alguna frecuencia se reunía y almorzaba o con Barata o con el propio Debido o con funcionarios. Ya eso solo es algo que tienen que explicar. Los jueces federales no tienen por qué sentarse a almorzar con los ministros, los secretarios, los subsecretarios, de modo que ya eso solo es algo que tiene que explicar Ollarvide. Y posiblemente haya muchas más cosas para explicar. De modo que vamos a ver qué dice. Pensar los años que él fue juez, más de 20 años, y las causas que pasaron por sus manos, de las cuales la mayoría las durmió o sobreselló muy rápido. No nos olvidemos que a Ollarvide no le alcanzaba el sueldo para pagar la factura de todos los almuerzos de todos los días en los restaurantes en los que almorzaba. Si uno, sabiendo lo que cuesta almorzar en esos restaurantes, saca la cuenta y lo multiplica por los 20 días hábiles del mes, no le alcanzaba el sueldo. De modo que no tiene cosas que explicar Ollarvide. Debe estar prescripto, pero tiene todo el antecedente de Spartacus, toda la tentativa de homicidio contra Garbellano, que esa es una página negra. Bueno, pero no va a declarar sobre eso. No, pero a lo que voy, que hace una personalidad. Por último, vos dijiste cayeron empresarios. La pregunta es, ¿cayeron empresarios? Y vamos a ver, pero es la primera vez que vemos una cantidad de empresarios esposados que van a declarar que al mismo tiempo confiesan que han dado
aportes para la campaña, y que gracias a eso recibieron obras, porque también lo dicen, y que era la única manera de poder tener trabajo. Pero ahí, si alguien reconoce eso, está admitiendo que está pagando una coima. Sin duda. Pero por lo pronto, Roberto, es la primera vez que los empresarios, en vez de estar en su casa mirando todo esto por televisión mientras se toman un whisky, están en la alcaidía de tribunales, esperando que el juez los escuche y los indague, y están respondiendo a acusaciones muy serias y muy concretas. Eso en Argentina es un avance. Desde esta noche y además, están en el penal de Ezeiza. Yo quiero que recordemos que en el gobierno anterior no hubiera sido posible. Porque hubieran amenazado, pero no tengo duda. Y mucho menos con un primo del presidente. Claro, con un primo del presidente, y que no se interfirió. Digo, es un cambio, seamos un poco optimistas. Te doy el angelito a los dos, les doy aparte una botella de vino de los Haroldos. Muchas gracias. Un regalo que tenemos ya. Y yo no por hacer intercambio, pero ya es un hábito que tengo en tu programa, he traído este libro, que en realidad es una revista de Derecho Público, yo integro el Consejo de Redacción, que es sobre un tema que creo que es muy interesante, Internet o todo lo que se vincula con la tecnología de lo virtual y derecho. Bueno, te agradezco. Te felicito por el premio que te dieron. Asumo públicamente mi defección de no haber traído nada. De no haber traído un aporte, por lo menos. Pero voy a una campaña. Claro, voy a traer. Pero igual van a ser rechazados porque recibir un aporte del oficialismo no sería bien visto. Bueno. Les agradezco y a ustedes los invito a estar en un minuto con Orlando Ferreres, un economista que conocen por haber estado mucho tiempo acá, quien nos puede explicar si todo este fenómeno facilita el crecimiento de la Argentina, o en esta primera instancia lo que ha logrado, lo que está por lograr, es que se perfore aún más la actividad económica y las inversiones, como ocurrió en Brasil con el Lava Jato. Una pregunta seguramente respondida por un experto, Orlando Ferreres. Gracias a ustedes. Gracias. Soy el mismo, y le comentaba a Orlando que nos olvidamos de recordar que mañana, justo esta noche estaba acá Daniel Sapsay, mañana le dan un premio en la legislatura. Claro. Pero bueno, vamos al tema caliente de los aportes, las coimas, sabrá Dios qué es, Dios sabe lo que es, y la mayor parte de la gente también, pero bueno, tengamos presente para qué están los abogados defensores. Esta es una partecita de todas las coimas, porque es la parte que corresponde a Barata, que tenía control con el tema de energía. Con el tema de energía. Y falta todo el resto, es mucho. Por ejemplo. Y todo lo que es peaje, lo que es obra pública en general, todo eso no está. Lo que es transporte tampoco. Bueno, el transporte está preso, Jaime. Sí, están. Pero yo aludí a algo al principio. Vos sospechás que hace falta más choferes para tratar el tema de laboratorios, para tratar el tema de la importación de gas. Yo creo que no sé si va a salir o no, pero todo eso no está resuelto todavía. Se fue dejando pasar como pasó anteriormente con otros gobiernos también. Hablando de que vos sos un consultor reputado, caro, etcétera, de estas empresas, ¿atendés alguna? No, no atiendo a ninguna de todas ellas. Pero por casualidad, digamos. Sí, por casualidad, pero de hecho no atiendo, porque también tienen sus criterios, digamos, que son gente que... No necesitan ayuda para ganar plata. No necesitan. Ellos mismos lo lograban, ¿no? No, está bien, sí. Estoy de director en Aeropuertos Argentina 2000, que es una empresa del grupo... Bueno, lo mencionaron a un ejemplo, pero creo que me parece que no lo citaron todavía. No lo citaron. Bueno, Orlando... No, ni creo que lo citen. Este episodio, o esta multitud de episodios que tenemos iniciados por el chofer, en última instancia, sobre la economía argentina, ¿qué tipo de impacto produce? Porque parecería que, bueno, debería ser para mejor, pero la impresión inicial es que acá han desguazado. Albanesi, que al día siguiente de que lo metieran preso, lanzaba en Nueva York bonos de su empresa. A Uribe Barrea,
que tenía un fondo importante en el cual estaban juntando plata y se consideraba uno de los fondos más sólidos, y se debe considerar uno de los más sólidos porque se apoya en todo el tema de la explotación de la soja. Pero también ha afectado a compañías que son ADR en los Estados Unidos. Claro. O sea que tenés un impacto también negativo sobre ellas. Y se supone que van a impactar algo más. Tomando la experiencia de Brasil del Lavallato, sí, que la inversión se cayó brutalmente a partir de la investigación. ¿Vos qué ves en la Argentina? Yo creo que la inversión no va a cambiar, va a seguir siendo bastante mala como fue hasta ahora durante la época de Macri, y también de Cristina, no es muy alta, no llega a 20%. Entonces, pensar que va a haber una reacción en la inversión, no lo creo, es mucho más difícil inclusive. Pero ni negativa ni positiva. No, va a quedar igual, me parece que puede estar en el mismo nivel o puede estar algo más baja porque hay quizás menos obra pública, pero no es mucho el cambio. Ahora, es el momento que tiene Macri para reajustar, digo reajustar porque ya hizo un cierto ajuste en materia cambiaria. Lo que pasa es que arrancó mal con el tipo de cambio, 13.70, 14, después llegó a 17, 18 a fin del año pasado y ahora se tuvo que ir a 28 porque la cosa no avanzaba. Y la tasa de interés sigue en 46% entre bancos, la del día, pero sigue en ese nivel, hoy mismo está en ese nivel. O sea que vos ves, digamos, un ajuste a favor del dólar, porque finalmente la tranquilidad, digamos, económica que parece tener la administración Macri es por haber logrado medio como congelar al dólar en un, sí, en un rango de 27 y pico a 28 y monedas. Sí. Pero vos ves que eso obviamente no tiene... Bueno, si bajan la tasa de interés, gente se va a ir un poco al dólar, obviamente. No sé hasta qué nivel... Pero para vos no es un tipo de cambio satisfactorio. Para mí no, pero tampoco hace falta mucho para mejorarlo. Lo que sí tienen que bajar la tasa de interés y ver a dónde va, porque si no ven eso, no saben dónde tendría que estar. En general, el tipo de cambio se guía por la paridad teórica de equilibrio, que sería lo que se calcularía entre la inflación de, por ejemplo, Estados Unidos y Argentina. Y eso tendría que estar un poco más arriba de 30. De cualquier modo, están donde está, para mucha gente ha sido un misilazo en su economía. Seguro. En términos generales. Y ha cambiado la ecuación económica de la Argentina. Tanto que uno puede decir que hay como otra economía, digamos, porque hay poder adquisitivo menor, también ingresos menores, por lo tanto la posibilidad de tomar más gente es factible. Tenés un proceso con el tema de la exportación, tenés un proceso con el campo. Bueno, vos lo podrías explicar mejor. Ahora, esa economía, ¿cuándo reacciona? Si es que todavía no, hasta que no tengan un tipo de cambio favorable que permita hacer inversiones y recuperar el dinero al cabo de 3 años, 4 años normalmente, no va a haber un cambio importante en las inversiones. Y sin inversión no hay ocupación. Y sin ocupación adicional hay pobreza. Es lo que está aumentando ahora, la pobreza. Para Macri el objetivo básico es bajar la pobreza. Dijo que tenía que ser casi cero. Sí, pero convengamos que no es el momento, digamos, de plenitud para bajar la pobreza. No, pero bueno, puede armar la cuestión macroeconómica ahora que hay un poco de otros ruidos, en forma tal que cuando termine este ruido quede bien para que la economía ande normalmente. Ahora, yo creo que eso va a ocurrir. Va a ocurrir, pero a partir del ajuste. Claro. Esto es, después de un baño frío, ¿vos crees que hay una recuperación? Con esta tasa de interés es difícil hacer inversiones o de operar inclusive. Fíjate cuánto cayó la producción industrial, 8% o algo más. Es un número, ¿no? Muy grande. Evidentemente es un problema serio que no se puede manejar con esta tasa. Por suerte, yo creo que ahí van a tener que darse cuenta que tienen que bajarla. Además de aumentar los encajes y hacer varias medidas para que hubiera menos dinero circulante, también falta dinero entre los bancos y la cosa se complicó bastante después de que ya pasaron 2 meses casi desde que hicieron el tipo de cambio para arriba, ¿no? Ahora, lo que tenemos también es que no hay casi importaciones y hay, no digo más exportaciones, pero por ahí tiene la posibilidad de crecer. No hay mucho porque también fracasó la soja y parte del maíz. Ahora, para ponerle fecha a eso,
¿Es este año la posible recuperación? Bueno, ¿Es parte del año que viene? El trigo va a venir este año, va a venir en noviembre, diciembre, pero lo que importa es la soja y el maíz que vienen en abril, mayo del año que viene. Ahora, la gente que nos ve, yo mismo, quiero saber cuál es el indicio de que la economía argentina empieza a andar bien, si es que empieza a andar bien. Tiene que haber inversiones. Si no hay inversiones, no hay nada. Bueno, pero eso parece un poco... Bueno, pero entonces tenés un año de crecimiento, un año de decrecimiento, un año de crecimiento, otro de reducción. Y así seguimos desde el 2010. Está bien, pero como yo no sé si esa especie de serrucho este año va a toca bajar 1%. Está bien, pero por ejemplo, si yo digo el 1 de noviembre veo que ha bajado mucho el riesgo país, ¿eso es significativo para pensar que la economía argentina está en proceso de recuperación? Bueno, puede ser, es uno de los síntomas que se toman. Ahora está en 570 puntos por encima del bono americano a 10 años. O sea, es un número alto comparativamente con otros países, ¿no? Inclusive más alto que el de Grecia, que está más bajo, mucho más bajo que este. Entonces, si bien bajar es interesante, eso no quiere decir que esté todo arreglado. Tiene que haber más elementos. Entre ellos, por ejemplo, la parte laboral, que está carísima y que no se consigue arreglar la parte de carga social. Carísima, pero la gente lo único que están planteando es que van a hacer paro, huelga... Bueno, pero eso porque lo que le toca a la gente es poco comparado con lo que les cuesta a la empresa, porque tienen que pagar montones de cargas sociales. No es sueldo para la persona. Entonces, este es un problema que tienen que arreglar también. Los dos. Pero si yo pienso, ¿qué está diciendo? Orlando va a decir que va a haber más impuestos que menos impuestos. Entonces, ¿cómo van a arreglar eso? No va a haber, tiene que bajar el gasto y bajar los impuestos. Normalmente el gasto público era 30, 32, 33% cuando ya explotaba. Ahora fue 47% del Producto Bruto con Cristina. Bajó a 42. Este año bajaría a 42. A este año presuntamente. Presuntamente. Pero de 42 a 30 hay 12 puntos que faltan bajar del gasto. No se sabe cómo se va a hacer. ¿De dónde lo van a sacar? No se sabe. Para empezar hay muchos jubilados y es difícil sacarle el ingreso a un jubilado. Después hay muchos empleados, sobre todo en las provincias. Y es difícil echarlos. Es imposible, pero lo que ocurre comúnmente es que se le baja el sueldo y lo que está haciendo ahora es disminuyendo el aumento de salarios en relación a los precios. Bueno, te digo que no nos has dado un panorama alentador, no obstante te voy a regalar el angelito. Me alegro de tenerte otra vez porque el señor salió de una operación bastante delicada. Nadie lo imaginaba que iba a quedar tan bien como está y como ustedes ven, no solo está físicamente bárbaro, sino que habla correctamente, todo. Ha sido toda una sorpresa, casi en mi caso más importante que la del chofer de Barata. También te regalo una botella de vino, que también muchas gracias. De los Haroldos para que disfrutes. Bueno, buenísimo. Y te invito a quedarte para ver lo que nos va a decir Sergio Bernstein. Bueno, cómo no. Porque esto, pensando electoralmente, ¿lo beneficia a Macri o la beneficia a Cristina? ¿Cristina pierde con esto o perderá porque va presa? Bueno, se lo preguntaremos a Bernstein, nada más que en apenas un minuto. No van a creer que yo no vaya a hablar con el señor Bernstein sobre el problema del chofer. Pero lo que me importa es mirar un poquito para adelante y es realmente, ¿vos crees que en este tipo de situación política, de escándalo político, le va a afectar a Cristina? Porque da la impresión de que estas cosas no afectan a ciertos líderes, no sé, por lo menos no mucho. ¿Vos qué pensás? Tomando ejemplos de Lula o Fujimori. Estoy justo escribiendo algo sobre eso, me sacaste, la verdad... Es que te mandé a un chofer para que averiguara. Pero hay casos en América Latina, hay casos en Europa, España, por ejemplo. El PP vive una crisis muy profunda. Cuando mirás las tendencias en tensión... Parecido al de María Eugenia Vidal. Muy parecido. Financiamiento de campañas. Y cuando mirás eso,
las tendencias, por ejemplo, en términos de preferencias en voto, no se alteraron mucho. Tu votante te quiere o te odia independientemente de estos escándalos, que muchas veces tienen un efecto contrario al que uno ex ante tal vez supondría. Ejemplo, consolida una base de votos. Pero, por ejemplo, en Argentina, por ejemplo, con Perón, en el 55, ¿qué cantaba la gente después? Sí. Los peronistas, puto y ladrón, igual lo queremos a Perón. Sí. ¿Vos crees que esto sucede lo mismo con Podría pasar. Esto es antes del fake news. Imagínate ahora con la idea de que vos puedes negar una información y está como de moda, ¿no? Claro. Negar la verosimilitud o generarse esta especie de duda medio metodológica que mucha gente prefiere creer, ¿no? No, inclusive uno ha visto, o lo que está viendo, sobre todo en los medios del exterior, que de pronto tiene la misma dimensión. Una Cristina afectada o corrupta, como dicen, pero simultáneamente también aparece el primo del presidente. Claro. En consecuencia es como que se neutralizan los dos. No es que uno saca ganancias sobre otro, al menos en los medios. Bueno, ¿qué puede salir distinto? Pues empecemos como abogado del diablo. ¿Cuándo tenés modificaciones digamos, en los liderazgos, cuando te colapsa el sistema de partidos, Italia? Exacto. Ahí tenés una situación crítica, porque no es que viene algo mejor, viene algo igual o peor de lo que tenías antes. Inestabilidad política. Eso ocurrió con la mano Puliti. Exactamente, estaba pensando en eso, ¿no? Entonces tenés algo que es un equilibrio subóptimo, pero lo que viene es peor que antes, por lo menos en términos, digamos, políticos, estabilidad, incluso ideológicos. Ahora tenés un gobierno de extrema derecha con discursos racistas, hasta cuasi fascistas, impensable en la Italia de posguerra, ¿no? Entonces, cuidado cuando... Es que no hubo una guerra ahora. En aquel momento era comprensible. Claro. Pero ahora no. Por eso. Entonces, también en Austria. Por ejemplo, ¿no? También en Estados Unidos. Le Pen, tenés Trump. Pero para ir al fenómeno, digamos, corrupción y después... Bueno, ojo que si esto implica una destrucción del sistema de partidos, cosa que hoy uno no ve, pero no sabemos cuál es el efecto final. Acá se rompió un dique y tenés el agua que va por todos lados, ¿no? Sí, también convengamos que los partidos acá son estructuras medianamente inventadas en algún sentido, hoy sí, ¿no? Están muy porque desgastadas. Más allá del aparato que tiene el PRO en la capital federal, como partido nacional, después los partidos provinciales son relativos, los peronistas o los radicales, más allá que gobiernen, pero en el orden nacional siempre sacan poco, y la gente los vota porque no hay otra alternativa. ¿Qué te pareció? Porque por ahí este gobierno, no sé si sabía o no la naturaleza del escándalo provocado por el chofer, pero a mí me parece que desde que se destapó esto, es como que el gobierno agarró y no planteó que la batalla es contra el kirchnerismo corrupto, sino contra el peronismo. Me parece que es como que hay una división de aguas que está tratando de establecer el gobierno. Todo aquello es peronismo, con Cristina al frente o en el costado, pero con ella ahí. Es la primera vez que no discierne en figuras. ¿Vos no lo ves así? No lo había pensado de ese modo, pero tenés razón. Es cierto que hay como una especie de, digamos... Amontonamiento o intento de polarización, que es lo que busca el gobierno para las elecciones del año que viene. Es el mejor escenario para el gobierno, donde el otro es el peronismo, la corrupción, la inflación, el atraso, etcétera. ¿Pero no le conviene que todo eso esté dividido? Mira, hay diferentes hipótesis, porque el gobierno polarizando, con Cristina de candidata gana, porque Cristina tiene un techo bajo de votos. Entonces, el votante moderado... Vos decís en la segunda vuelta. En segunda vuelta. El votante moderado que está desilusionado con Cambiemos por cuestiones económicas y también por otras cuestiones, frente a una Cristina que implica un escenario cuasi venezolano, bueno, tal vez renuentemente termina votando un voto estratégico a Cambiemos. En un escenario fragmentado hay más riesgos, porque si por cualquier motivo el segundo es un peronista moderado que no racional, que no es Cristina, el voto cristinista no va a ir a Macri. No va a ir a Macri. Entonces es un escenario complicado para el gobierno. Entonces yo creo que ante la duda prefiere polarizar. Entonces esto que yo te formulaba como pregunta, lo ves como un acierto. Como una estrategia, te diría, consistente con lo que el gobierno ha buscado durante todo este proceso, que es la polarización con ella, ¿no?
vos que has visto las declaraciones últimas de los personajes, sobre todo de los empresarios, ¿quién es el que le hace el coaching a los empresarios para ir y decir todo lo mismo? Porque parecen coacheados, no digo por Durán Barba, pero más o menos como salen los muchachos del PRO a repetir todo lo mismo en algunas cosas. En este caso los empresarios no, yo era malo Barata me apretaba, por ahí van a decir que lo apretaba debido, yo les di, ¿qué iba a hacer? Una limona porque que otro tenía que sobrevivir. Todo esto está dicho por la misma gente, con las mismas palabras. ¿Hay un coaching de esto? ¿Puede ser que van a ir a tembrear los sábados? No, porque no creo que sean exclusivas. No sé si son del PRO, ¿no? Pero me parece que hay como una estrategia general. Hoy hablaba con un abogado, porque la verdad que yo no soy abogado, hay cosas que se me pasan, no entiendo. A los abogados también se les explica. Puede ser, pero créeme que a mí mucho más. Y hablaba con un abogado y me explicaba ciertas cosas. Y él me decía, vos tenés que defender a tu cliente, tenés que darle la mejor opción, si se hace justicia, no es no importa, claro. No te importa. Y yo creo que este discurso que han encontrado, bueno, por lo menos a esta instancia, esto recién empieza. El que crea que esto es el final, estamos a días de que estalle esto, hasta que hace un juicio oral. Acá. Pero es cierto lo que vos decís de que recién empieza, etcétera, y la llegada al juicio oral va a tardar mucho. Pero lo cierto también que se ha desatado una curiosidad por parte de la gente y una expectativa. Seguro. Que me parece que no va a ser satisfecha. Mira, tuvimos varias causas que nos han sorprendido, por lo menos a mí. Por ejemplo, la causa de 11, muy rápidamente hemos tenido un juicio. Por supuesto, hay familiares que están todavía insatisfechos, pero la verdad que para lo que es la Argentina se cerró. Rarísimo. Es un caso complejo, ¿no? La causa Chicone tardó un poquito más, pero estás teniendo ya... Mañana. Es raro. Para la Argentina, estas cosas, mirá el juicio de Lamia, del atentado a Lamia, 20 y pico de años y seguimos con impunidad. Me parece que hay un cambio en los últimos tiempos, donde algunas causas, no todas... Ahora, esto otro donde de pronto, quizá con razón, el volumen informativo, por lo menos de divulgación, que le otorgan los grandes medios, sobre todo los dos grandes medios, es solo comparable a la época en que Carrió denunciaba las cajas. Mira, tenés razón, hay como una especie de... No vengas a darme la razón a este programa. No, tenés razón, pero déjame hacer dos preguntas. ¿Esto va a seguir así o, como siempre ocurre con estas noticias, hay un punto en el cual se satura la opinión pública y entre la cuestión económica que está complicada, lo que estamos recién en Orlando, y otras cuestiones que también son de interés público, los temas probablemente se vuelvan más diversos, ¿no? Entonces yo creo que tenés un momento en el cual esto, lo digo... Pero le da la impresión que va para arriba. Vamos a ver cuánto tiempo la gente sigue consumiendo y sigue interesada en esto. Hoy tenés alto rating con esto. La verdad, digamos. Sí, claro. Bueno, por eso lo hacen también los diarios. También no es solo hay un interés partidario, digamos. Pero también lo que uno observa es como cierta espuma después de todo esto. Porque en última instancia tenés la denuncia de un chofer, un solo culpable, que si no habla, que es el caso de Barato, un tipo que vendía billetes de lotería, es el responsable de una mega estafa nacional. No, los responsables son Néstor y Cristina. Lo que escribe el juez es contundente. Los jefes de esta asociación ilícita, Néstor y Cristina. Barata es un personaje importante, pero es el tipo que iba con los bolsos. ¿A dónde llevaba los bolsos? A la calle Uruguay. Presuntamente ahí. Bueno, digamos, después se puede probar. Hablando de la calle Uruguay, ¿hay un departamento solo de los que no? No, parece que tres. Parece que tres. ¿Tres? Parece que yo creí que tenía la información que eran dos. Parece que son tres. ¿Y por qué nadie cuenta eso? Porque en uno duermen, en el otro reciben los bolsos. No, bueno, hay ropa y muchas cosas. Antes, digo. Sí. No, ahora no sé. Sí, tal cual. Lindo edificio, por otro lado, ¿no? Un edificio... Sí, bueno, va en gusto. Yo creo que, mirando en perspectiva, estoy exagerando, pero yo comparo, por ejemplo, con el Watergate. Casos importantes, no sé si este tiene trascendencia porque estamos en el inicio, ¿no? Tuviste ahí la prensa durante muchísimo tiempo siguiendo este caso. Muchísimo tiempo, fueron años desde que estalla hasta que esto termina con, no la renuncia, sino con el perdón luego del presidente Gerald Ford, ¿no? Recordemos que terminó con un indulto.
Cuando mirás escándalos como el Mani Pulite, también fue, bueno, mirá el Lavallato, del 2014, llevamos 4 años. Entonces, no sé si esto va a tener la intensidad que vimos en estos días, que estamos en el medio de la explosión. Esto es como un terremoto. Bueno, va a haber más terremotos, comparecientes, claro, más imputados. Seguro. No sé si más arrepentidos, no sé hasta cuándo se van a arrepentir, si todos se van a arrepentir de la misma manera, ¿para qué les van a tomar en cuenta? Bueno, con la información que viene en Lavallato, ¿no va a haber seguramente más preguntas para hacer? Esa es otra historia, porque esa empieza ahora con Ángelo Cancaterra. Bueno, ese es el Sarmiento, pero hay otras cosas que hizo Odebrecht, incluso en provincias. Bueno, vos me estás diciendo que Odebrecht explota la semana próxima por el caso Córdoba. Puede ser uno de ellos, pueden ser otros, ¿no? Coincidiendo con el lanzamiento de la candidatura presidencial de José Manuel de la Sota, que ahora, como si hubiera estado en Sierra Maestra, está con barba. Ah, no lo vi con barba. No, yo tampoco, pero me lo contaron. Mirá. Y supongo que alguien que se postula después de... Lo que pasa es que debe estar de moda, rejuvenece, tiene la tintorería, ¿no? Yo con las cosas que tienen que ver con el pelo no me llevo bien, así que no me... No, bueno, hay formas de solución. Sí, si cierto. querés después hablamos. Es casual que esto de repente explotó justo cuando teníamos esta especie de barullo interno dentro del gobierno, de los problemas de Macri, fundamentalmente de los problemas luego de María Eugenia Vidal. Es como que una ola de terror es tapada por otra ola de terror. Mira, yo intenté averiguar algo, no veo al gobierno con la sofisticación ni con la capacidad de generar esta clase de campañas de humo, ni mucho menos. Creo que fue casualidad, que surgió cuando surgió. Sí. Ciertamente hay mucha gente que cree en la teoría conspirativa, yo Sí, prefiero... la verdad que no veo motivo. Hay tal vez incluso motivos para pensar todo lo contrario, porque que esté la familia Macri o Calcaterra metido en esto no es cómodo, o empresas que están haciendo negocios En ahora. realidad ya estaban desde hace mucho tiempo, lo que pasa es que esto tomó otra envergadura. Otra envergadura. Y al mismo tiempo creo que hablar de la patria contratista, esto está muy asociado al apellido Macri, no le conviene al gobierno esto. Defenestrar la palabra empresario. Él estaba exultante hasta hace 2 días, por lo menos. Sí, pero el fin de semana parece que no. Al mismo tiempo, la palabra empresario es una palabra... Perdón, ustedes verán que uno tiene que preguntar como de costado, con efecto, para ver que él dé una respuesta, ¿no? Una respuesta que sea una noticia mañana, si quieren. Claro. La palabra empresario es una palabra que a este gobierno no le conviene que se degrade en sus atributos, pues es un gobierno de empresarios. Pero cuidado porque... Bueno, los CEOs no son exactamente empresarios. Bueno, ¿no? pero sí, está tenés claro. CEOs también o empleados que están ahora presos. Sí, sí, ¿no? claro. Entonces, cuidado, yo no creo que le convenga esto al gobierno, en principio. Ahora, también puede que salga bien parado, con una actitud, por ejemplo, si de esto el gobierno reacciona con un paquete pro transparencia, pro integridad. Hasta ahora se pasaron 3 años sin hacer nada. Por eso te digo, si aprovechan ahora, tanto en Perú como en el caso del Watergate, estos países mejoraron mucho sus estándares de calidad institucional para que no vuelva a ocurrir. Pasan otras cosas, Sí, como sí. siempre, pero no lo mismo, por lo menos, ¿no? En la Argentina, en general, atribuimos esto a personas, que por supuesto tienen que ver, pero también son reglas, ¿no? Es la combinación de las personas con las reglas. Las reglas pueden mejorar y mucho, ¿no? Algunas preguntas breves. Una, esto coincide con el problema que Macri tenía con lo que se llama el círculo rojo. Así es. ¿Qué es lo que pasó entre Macri y los empresarios para que él esté tan enojado con los empresarios? ¿Él siente que los empresarios, como cuando él era empresario, podían hacer algo más por el gobierno de lo que los empresarios hacen en la Argentina? Sí, yo creo que hay decepción en ambos lados, ¿no? De los empresarios con el gobierno y del gobierno con los empresarios. Los 3 motivos más importantes porque no hubo inversión, o hubo poca inversión, porque los empresarios, como hacía Macri cuando era empresario, suben los precios, como hacen todos los empresarios. Sí, o sea, pero cuando hacen el gobierno, obviamente lo ves... No te gusta. No te gusta. Y tercero, porque hay empresarios que desconfían de la estrategia macroeconómica y buscan alternativas, ¿no? Y lo cual siempre pasó. Lo que te cuento pasó siempre, pero cuando estás en el gobierno te molesta, ¿no? Y la verdad que tampoco es un vínculo que haya sido alguna vez bueno, nunca fue bueno.
Cuando Macri era candidato siempre fue como ninguneado, nunca... Porque nunca lo consideraron empresario. Y nunca le dieron, me parece, el beneficio de la duda de que iba a llegar a la presidencia. Y cuando llega a la presidencia no le da el beneficio de la duda que iba a hacer las cosas que había que hacer, ¿no? Entonces yo creo que siempre está como él tratando, teniendo que demostrar que realmente es lo que es. Dos preguntas finales y casi históricas. ¿Por qué no sacaba la plata al exterior Néstor Kirchner? No, él sacó la plata, ¿te acordás? La plata de YPF, y fue mal. Con los fondos rusos. No, sacó lo de los fondos. Sí, le fue mal. Esa es una historia. Sí. Ese es el antecedente de que no conviene estar con el Credit Suisse, por ejemplo. O con bancos o con bonos. Esos instrumentos financieros que en principio él se tentó y le fue mal, creo que se quemó con leche y no quiso nunca más entrar en esa dinámica. Por eso prefirió otras inversiones que conocía más, inmobiliarias, por ejemplo. Contarla. No, la física y las inmobiliarias. Es un tema que él conoce, o conocía, o creía que conocía bastante, ¿no? Pero veíamos ahí Fonavis en el sur. No, pero hubo también alguna inversión afuera, ¿no? Inmobiliaria, aparentemente. ¿Por esto de Muñoz? Muñoz, está la UIF mirando eso. Y pero eso es la viuda más rica de la Argentina, imprevistamente. No sé qué hemos perdido el tiempo nosotros con nuestras mujeres. O ellas con nosotros, probablemente. Bueno, seguramente. Lamento mi comentario machista. No me corrijas esas cosas porque me ponen mal. Tenés que volver a casa. No, claro, por favor. Te doy el angelito nuevo. Muchísimas gracias. Te doy una botella de vino. Fundamental. Que vas a saber aprovechar. Y yo te voy a dar el libro de Sergio Reutberg que sale esta semana, Expuestos, un gran libro. Ah, mira. Sí, lo que implica hoy sobrevivir en el mundo moderno. Las nuevas tecnologías, las nuevas reglas en un mundo totalmente transparente. En un mundo transparente del cual la Argentina no sé si va a pernoctar. Te agradezco, Sergio, muy agradable la charla. Los invito a ustedes a vernos el próximo lunes, cara a cara. Gracias.